días voy a comenzar el taller presentando un PowerPoint, pero me voy a estar moviendo entre pantallas debido a la naturaleza del taller, ya que voy a tener que entrar a uno de mis cursos para mostrarles uno de los exámenes, las estadísticas de uno de los exámenes. Básicamente, los objetivos de este taller están dirigidos a identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva. En específico, el ejercicio que les voy a traer es sobre una prueba de opciones múltiples con 4 alternativas de respuesta. Creo que son 4 o 5, no recuerdo ahora. 5 alternativas. Presentar algunos elementos psicométricos de las pruebas objetivas, de tal manera que ustedes puedan entender la jerga estadística que se manejará en este taller. Y vamos a tratar de aplicar estos conceptos con un ejemplo de un análisis de ítems en Moodle de el examen final en un curso de evaluación del aprendizaje. Y otro de los propósitos es identificar cómo utilizar esta información para mejorar la prueba futura. O sea, incluso la prueba que usted está analizando con estas estadísticas se puede modificar a la luz de los hallazgos estadísticos. Básicamente, usted para poder entrar al componente estadístico de Moodle tiene que ir a uno de los cursos, ¿verdad? Y ese sería la manera en que usted va a entrar. Le voy a mostrar aquí en el curso, por ejemplo, del semestre pasado de FU 3013, que es evaluación del aprendizaje. Voy a ir al examen final, ¿verdad? Déjenme ir aquí, el examen final del curso, selecciono el examen final y aquí en esta voy a seleccionar estadísticas. Aquí voy a hacer en esta herramienta, ¿verdad? Selecciono estadísticas dentro del área de resultados. Cuando llego ahí, pues va a aparecer una pantalla con esta información, que es la que vamos a estar viendo ahora, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Aquí tenemos la pantalla que estamos viendo. Esto sería ¿verdad? En el PowerPoint. Aquí tenemos ese reporte de estadísticas del examen. Ese reporte de estadísticas del examen tiene la siguiente información. Tiene el número de los primeros intentos completos calificados. Así es que aparece, ¿verdad? Que sería el número de personas que tomaron esa prueba. El número total de intentos completados sigue siendo 19 porque la prueba se toma una sola vez. ¿Okay? Así que aparece entonces el promedio de los primeros intentos. El promedio de la primera vez que los estudiantes toman el examen, en este caso, fue 73.99, casi 74. Promedio de todos los intentos sigue siendo el mismo porque el examen se dio una sola vez. Quiere decir que promedio de todos los intentos es igual de nuevo porque el examen se dio una sola vez. ¿Qué pasa? Que en este caso, eso también corresponde a la calificación media de los últimos intentos. Si usted da el examen más de una vez, 2 veces, 3 veces, pues esos promedios van a ir cambiando, ¿ok? Dependiendo de cuántas veces usted da el examen. Si es un curso donde el estudiante puede tomar el examen en más de una ocasión, pues esto va a cambiar, ¿verdad? En el caso de este examen, es solo una administración, no hay posibilidad de tomarlo en una segunda o en una tercera oportunidad. Así que estos promedios pueden cambiar. Y ya más adelante vamos a estar viendo con el examen la revisión de las estadísticas. También tiene la mediana de intentos con mejores calificaciones. Esto es la mediana, ¿verdad? Es el punto medio de la distribución. En este caso, la mediana fue 76.47. Tiene la desviación estándar para intentos con mejores calificaciones.
tiene la simetría de la distribución, que eso básicamente se refiere al sesgo, la kurtosis, que vamos a estar viendo, el coeficiente de consistencia interna, que es un índice de la confiabilidad de la prueba, y el error, ¿verdad? La tasa de error y el error estándar de medición. Eso sería esa primera parte del examen. Luego viene el análisis del examen de ejercicio por ejercicio. En este caso, ¿verdad? Vamos a estar viendo que aquí, este sería el informe de estadísticas bueno, de las estadísticas de las preguntas, de cada pregunta tenemos el índice de facilidad, que en teoría de medición también se puede utilizar el concepto índice de dificultad, la desviación estándar del ejercicio, la calificación aleatoria estimada del ejercicio, la ponderación deseada del ejercicio, el peso efectivo del ejercicio, el índice de discriminación de cada ítem y la eficiencia discriminatoria de cada ítem. O sea, esta información es particular para cada ejercicio dentro de la prueba. Esto lo vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Cada uno de manera individual. En este caso, esto sería lo que usted estaría viendo, ¿verdad? En el examen, que en este caso sería esto que está aquí, ¿verdad? Esta información que está aquí para todos los ítems de ese examen, que son 37 ítems, creo que son, ¿verdad? 37 ejercicios. Y si ustedes ven, aquí hay, por ejemplo, una cajita rosa. Eso lo vamos a ver más adelante a qué se refiere esa cajita rosa. Aquí hay otra, ¿verdad? Vamos a estar viendo cada una de ellas, qué es lo que nos dice. Así que vamos entonces a continuar con la información particular, ¿verdad? Aquí tenemos esta información gráfica que aparece al final, que es la comparación entre el índice de facilidad de un ítem y el índice de discriminación. El índice de facilidad estaría en una rectángulo, ¿verdad? Una línea rectángulo violeta, y el índice de discriminación en anaranjado. Vamos a ver qué es la calificación promedio. Bueno, ese promedio porcentual de todos los estudiantes, ¿cuál fue el promedio porcentual de los estudiantes en esa prueba? Se esperaría que en una prueba balanceada es una prueba que tiene mediana dificultad. Se esperaría que la calificación promedio debería encontrarse entre 50 a 75%. Valores fuera de esos límites requieren un análisis de las preguntas en términos de su facilidad o dificultad. Lógicamente, si es menor de 50, pues quiere decir que la prueba es difícil. Si es mayor a 75, estaríamos hablando de que la prueba es fácil o muy fácil. ¿Qué pasa? Que esto sí es importante si usted, por ejemplo, tiene un curso de aprobado o no aprobado. Si usted tiene un curso de aprobado o no aprobado y ese promedio es mayor a 75, pues no está discriminando. Esto puede ser que no esté discriminando bien entre los estudiantes con una habilidad alta versus los estudiantes con una habilidad baja. Así que usted quisiera ajustar, ¿verdad? Para que el examen fuera de mediana dificultad, porque lo que le está diciendo es que el examen es fácil o muy fácil. Si es menor a 50, pues en este caso, en un curso de aprobado o no aprobado, tendría muchos estudiantes que no aprobarían el curso, porque el examen entonces ¿verdad? Estaría haciendo un examen difícil o muy difícil. Así que si no le da entre esa puntuación y es un curso donde, ¿verdad? Son exámenes discriminantes que usted va a utilizarlo para el curso aprobado o no aprobado, pues usted tendría que ajustarlo. En un curso, por ejemplo, en mi curso, yo no tengo problemas porque el examen, ¿verdad? En el caso de mi, ¿verdad? De mi docencia, yo no
me gusta que los estudiantes aprueben el examen. O sea, me indica a mí que los estudiantes están aprendiendo lo que se les está enseñando. ¿Ok? Yo hasta ahora no he dado cursos de aprobado o no aprobado. Así que eso lo tienen que visualizar en el caso de la prueba, de esta prueba, el promedio, en este caso, ¿verdad? De los primeros intentos fue 78, o sea, es un poco mayor a 75, pero tampoco es demasiado alto, ¿verdad? O sea que el examen está un poco en mediana dificultad tirando a fácil, en mediana dificultad tirando a fácil, porque fue 78, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Mediana de la calificación. La mitad de los estudiantes tienen una calificación inferior a ese valor. Quiere decir que bajo ese valor se encuentra el 50% de los datos y sobre ese valor se encuentra el otro 50%. La mediana es el punto de la distribución que divide ese grupo en dos. En este caso, la mediana fue 89. Quiere decir que el 50% de los estudiantes obtuvo puntuaciones en términos porcentuales mayores a 89 y el otro 50 menores a 89. ¿Ok? Lo cual me indica que, en este caso, me indica que los estudiantes, de acuerdo a los objetivos del curso, lograron dominar bastante de manera adecuada esos objetivos del curso, porque era el examen final, ¿verdad? Que incluía ejercicios de todos los niveles. Desviación estándar. Desviación estándar es una medida de cuán grande es la dispersión o cuán pequeña es la dispersión de las calificaciones alrededor de la media. Para aquí se dice que se intente obtener valores entre el 12 y 18% en términos ¿verdad? De esa desviación estándar. Valores inferiores a 12% sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas. O sea, que las calificaciones se centraron alrededor de la media, la mayoría, y que tiene pocos datos en los extremos. ¿Ok? En este caso, en el caso del examen, ¿verdad? Que les estoy presentando, la desviación estándar fue de 20. Un poquito, ¿verdad? Más alta porque dice que entre el 12 y 18, pero son los valores inferiores al 12 los que sugieren que esas calificaciones están demasiado amontonadas. Así que realmente yo no me voy a preocupar porque básicamente la desviación estándar aquí fue 21. O sea, ¿verdad? Observando la mediana, pues sé que los estudiantes en términos generales salieron bien en esa prueba. Así que no tengo por qué preocuparme porque ¿verdad? No fue menos de 12%. En términos del sesgo, que es una medida de la simetría de la distribución de esas calificaciones, esa simetría se da cuando no se logra una curva normal, ¿verdad? Los datos no se distribuyen normalmente simétricos alrededor de la media, sino que hay un sesgo hacia la derecha, que sería un sesgo positivo, o hacia la izquierda, que sería un sesgo negativo. El sesgo negativo podría darse porque hay valores, ¿verdad? Algún estudiante que salió bien mal con relación al resto del grupo, tuvo una puntuación bien bajita con relación al grupo. Y el sesgo positivo, por otro lado, se daría cuando hay realmente un estudiante que salió muy alto, cuando el resto de los estudiantes realmente no salió alto. Así que ese sesgo, de acuerdo a la manera en que se puede interpretar, cero implicaría una distribución perfectamente simétrica. En este caso, intente obtener un valor de sesgo de -1, cerca de -1. Si fuera muy negativo, puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes a los que les va mejor que al promedio.
Similarmente, valores positivos muy grandes, mayores a 1, pueden indicar falta de discriminación. En esa puntuación de aprobado o no aprobado, pues no le estaría discriminando bien entre los estudiantes que aprueban o no aprueban. Así que la idea aquí un poco es obtener un valor de sesgo negativo, ¿verdad? Cerca de -1. En el caso de este examen, el sesgo, ¿verdad? Que sería este que está aquí, fue de negativo 1.43. O sea, está cerca, ¿verdad? Del parámetro adecuado, lo que me indica que la prueba está bien balanceada en este caso, ¿no? No está perjudicando a ningún estudiante, sobre todo si fuese, en este caso, ¿verdad? Contra los estudiantes que están saliendo muy bien. O sea que no hay mucha diferencia entre el grupo bajo y el grupo alto. En este caso, creo que hay un estudiante que se lo voy a demostrar aquí en esta hoja, ¿verdad? Que yo bajé. En este caso, aquí tenemos el promedio de los estudiantes, ¿verdad? El promedio que daba, pero hubo un estudiante que sacó un promedio porcentual de 21.62, vamos a pensar, ¿verdad? Un 22. Este estudiante es el que está produciendo ese sesgo negativo, porque con relación a los demás, obtuvo una puntuación, ¿verdad? Muy por debajo de este que obtuvo aquí 54%. Quiere decir que este estudiante es el que está produciendo ese sesgo. En este caso, pues uno lógicamente, ¿verdad? Evaluaría al estudiante, se reuniría con él a ver cuál fue el área de mayor dificultad en los ejercicios, etcétera. Pero por otro lado, en términos estadísticos, pues está dentro de los parámetros razonables ese sesgo. Aquí vemos un ejemplo gráfico del sesgo. Esta sería una curva simétrica, donde a ambos lados de la curva se agrupa la misma cantidad de sujetos. En este caso, pues vemos aquí que el sesgo de asimetría negativa, porque hay un estudiante que puede tener puntuaciones bien bajas con relación al resto, y este sería un estudiante que obtiene puntuaciones bien altas con relación al resto. Y entonces, pues, en este caso, ¿verdad? Que sería el sesgo positivo, no discriminaría, y si fuese, por ejemplo, un curso de aprobado o no aprobado, pues aprobarían muy pocos. Por eso es que se justificaría el negativo para que gran parte del grupo apruebe ¿verdad? El curso. ¿Ok? A veces una prueba puede hacer esa diferencia y nosotros no saberlo si no analizamos adecuadamente las estadísticas. Aquí está lo que les había dicho, que intente obtener un valor de sesgo de negativo 1 porque en este caso, ¿verdad? Sobre todo en un curso de aprobado o no aprobado, pues estaría teniendo más estudiantes que aprueban. La kurtosis es una medida de cuán plana está la distribución. Aquí trate de obtener un valor en el rango de entre 0 y 1 en la kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Así que nosotros tenemos 3 casos, ¿verdad? Cuando la curva es leptocúrtica, en este caso existe una gran concentración de datos alrededor de la media. En este caso está bastante bien distribuida alrededor de la media. Esta sería mesocúrtica y esto sería un ejemplo de la distribución normal. Y de baja concentración, ¿verdad? Cuando hay mucha variabilidad, los datos están bien dispersos alrededor de la media, se considera que la gráfica es leptocúrtica. Pues aquí trate de obtener un valor entre 0 y 1. Un valor mayor de 1 puede indicar que el examen no está discriminando muy bien entre los estudiantes de alta habilidad o los de baja habilidad y aquellos que son promedio. En este caso, pues en un curso donde usted sería aprobado o no aprobado, pues tendría problemas si eso no se da. Pero vamos a ver con relación al curso, ¿verdad? Este curso, en este caso, eh, esa kurtosis es de 2, ¿ok? Es de 2. Así que en este caso, si el valor es mayor de 1,
pues él puede indicar que no está discriminando muy bien entre los estudiantes muy buenos o los que tienen baja habilidad. No está discriminando bien, pero eso no hay problema porque lo más importante en una prueba no es realmente la discriminación. La discriminación es importante cuando es un curso aprobado o no aprobado, pero si no es un curso aprobado o no aprobado, no hay problema, ¿verdad? Y un poco salió positiva también. Y lo sabemos porque ¿verdad? La mediana aquí fue 89. O sea que fue una eh, prueba fácil, entre mediana dificultad y fácil, ¿verdad? Así que no habría por qué preocuparse. El coeficiente de consistencia interna, que es lo próximo que viene, es muy difícil obtener consistencias internas mayor al 90% en una prueba. Cualquier valor arriba de 75 es satisfactorio para este tipo de prueba. Si el valor es inferior a 64, el examen completo no es muy confiable y debería revisarse. Un valor bajo indica ya sea que algunas de las preguntas no son muy buenas para discriminar entre estudiantes de diferente habilidad y por esto esas diferencias, ¿verdad?, en puntuaciones totales estarían asociadas al azar. Esto quiere decir que podrían estar adivinando los estudiantes. O puede ser que algunas de las preguntas estén evaluando un rasgo diferente que el resto de las preguntas y que el examen en su conjunto no es muy homogéneo midiendo el rasgo que usted está midiendo. Así que esto ocurre cuando los estudiantes tienden a adivinar y cuando ellos tienden a adivinar, este coeficiente puede disminuir. Dice aquí que debería estar sobre 75. En el caso del examen que les estoy mencionando, el coeficiente de consistencia interna fue 93.40% o 0.93, ¿verdad? Porque a veces los coeficientes de consistencia interna se expresan entre una relación entre 0 y 1. Así que en este caso, 0.93, es un examen altamente confiable. Lo que está indicando la confiabilidad, en realidad es que si el estudiante tomara este examen un número infinito de veces, si lo pudiera tomar muchas veces, sus puntuaciones deberían ser bastante parecidas. Así que en este caso, el coeficiente de consistencia interna es un indicador de un examen, podríamos decir, ¿verdad?, bastante confiable. Eh, en este caso, vamos a estar viendo la tasa de error, ¿verdad? Ahora, si hay alguna pregunta, siéntanse en la confianza de expresarla. La tasa de error. Este indicador estima el porcentaje de la desviación estándar que se debe a efectos aleatorios en lugar de diferencias genuinas de la habilidad entre los estudiantes. Quiere decir que aquí usted con esta tasa de error podría estar identificando aquellos, ¿verdad? Si en ese grupo los estudiantes ¿verdad?, adivinaron, en una respuesta que era difícil la adivinaron, ¿ok? Dice, valores de tasa de error superiores al 50% no se deberían considerar satisfactorios, porque implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son efectos aleatorios. En otras palabras, que el examen realmente no está midiendo el conocimiento o la habilidad del estudiante en ese contenido, sino que evidentemente están adivinando. Si esa tasa de error fuera superior al 50%. En este caso, esa tasa de error, ¿verdad?, fue de 25.68, o sea, un poco me está diciendo que aquí no hay el estudiante no está adivinando, sino que realmente puedo entender que los estudiantes comprendieron bien y que dominaban en cierta medida los objetivos que se estaban, ¿verdad?, evaluando y el contenido que se estaba evaluando en ese examen. Así que es un examen hasta ahora bastante bien balanceado. En el caso de ¿verdad?, la relación entre tasa de error está bien relacionada con la confiabilidad. Porque fíjense, aquí, si el estudiante, ¿verdad?, es sobre 50, la confiabilidad va a 0.75 y 0.75 habíamos dicho que era adecuado, una confiabilidad adecuada. Pero
mientras más alto es la tasa de error, más baja es la confiabilidad. Hay una relación inversa, ¿verdad? En este caso, en esta prueba, que la tasa de error fue cerca de 20, pues tenemos que la confiabilidad estaría cerca de 0.96. Así que hay una relación adecuada en este examen, porque fue una tasa de error baja, alta confiabilidad, una tasa de error alta, poca confiabilidad. Hay una relación entre las dos. El error estándar de medición es la desviación estándar, se calcula utilizando la desviación estándar multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100. Este error estándar estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios. O sea, qué tanto de esa desviación se debe a que el estudiante, esos efectos aleatorios usualmente pueden ser que el estudiante conociera la respuesta de antemano o que el estudiante haya adivinado, ¿verdad? Esos son efectos aleatorios en una prueba. Y es una medida de la incertidumbre en la calificación de cualquier estudiante. Recuerden que en análisis psicométrico, en teoría psicométrica, toda prueba tiene un componente de error. Yo creo que voy a discutir eso un poco más adelante. Y ese componente de error en una prueba se puede calcular. Si por ejemplo, el estudiante toma otro examen equivalente, pues esperaría, ¿verdad? Que más o menos el estudiante, si tomó una prueba parecida, pues estuviera dentro de más o menos un error estándar de la calificación anterior, no fuera muy alta esa diferencia. Esto es a lo que yo me refería. Toda puntuación en una prueba tiene dos componentes, ¿verdad? Ese X0 es la puntuación de un estudiante en una prueba, es el valor que se observa, el valor que se calcula, el valor que el estudiante obtuvo. Pero esa puntuación tiene dos componentes, el componente del valor real del estudiante, lo que el estudiante realmente sabe, más un componente de error. Ese componente de error puede inflar el valor observado. Por ejemplo, si el estudiante tiene acceso a las respuestas previo al examen, pues el estudiante va a obtener una puntuación, ese X observado va a estar sobrevalorado, ¿verdad? Porque sobreestimado, porque el estudiante recibió ayuda o tuvo acceso a las contestaciones. En el caso de un caso donde se le puede restar, digamos, ¿verdad? Como un factor aleatorio, podría ser que el estudiante tomó el examen en un momento en que estaba deprimido, en que estaba enfermo, pues ese error le quita ese valor real y lo observado, pues, ¿verdad? Está subestimado porque el estudiante realmente no pudo demostrar lo que sabía por una condición de salud, por ejemplo. Así que como nosotros no sabemos, ¿verdad? Realmente, pues podría ese estudiante estamos subestimando su puntuación. En este caso, eh, vamos a ver, ¿verdad? Que cuando se interpreta el error estándar, cuanto menor sea el valor del error estándar, mejor es el examen. Pero es difícil lograr que el error estándar sea inferior al 5 o 6%. Usualmente, en las pruebas que dan por ejemplo, las organizaciones que hacen pruebas como, digamos, el SAT en Princeton, el College Board, ¿verdad? Que tiene oficinas aquí en Puerto Rico, eh, para las pruebas estandarizadas que dan, ellos usualmente el error estándar es 6, prácticamente es 6 en las pruebas. Lo que implica que el estudiante, su puntuación estaría entre más o menos 6 puntos. Si un estudiante, por ejemplo, saca 80 en un examen estandarizado con un error estándar de 6, pues su puntuación, saca 80, pues su puntuación estaría entre 74 y 86, ¿verdad? En ese intervalo. Pues lo que hacen estas compañías es que le suman el error estándar a la puntuación del estudiante. Le dan esa ventaja y le suman ese error estándar. Si el error estándar excediera el 8%, es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estén erróneamente calificados, en el sentido de que las calificaciones otorgadas no indican con exactitud sus habilidades verdaderas. Así que si usted en una prueba de esta tiene un error estándar de mayor de 8, pues el examen puede estar teniendo problemas y usted puede estar calificando erróneamente a los estudiantes.
O sea que no tomen una puntuación en un examen livianamente sin haber analizado antes el examen. En este caso, en el examen final, el error estándar para este examen es 5.37, o sea, está dentro de los parámetros razonables, ¿verdad? Del 5 al 6%. Así que yo puedo asegurar que este examen no fue difícil para los estudiantes y yo podría, ¿verdad? Que yo no lo hago, pero no es necesario hacerlo, pero yo podría sumarle ese 5 puntos más a cada estudiante. Que yo podría hacer eso, porque ese rol estándar implica, ¿verdad? Que hay un poco, estaría básicamente, no estaría estimando bien su puntuación, ¿verdad? Real. Así que yo podría sumarle 5. No lo hago porque realmente los estudiantes no salieron tan mal en este examen, pero es para uno pensar, si es más de 8, recuerden que tendrían que sumarle esa puntuación porque el estudiante está siendo penalizado por un examen que probablemente también tuvo una coeficiente de consistencia interna bajo. Entonces eso va a aumentar también el error estándar de medición. Así que este error estándar de medición sería, ¿verdad? Lo que en este caso estaría contemplado en este error, ¿ok? En este error que se le puede sumar. Es para pensarlo. Si hay alguna pregunta hasta aquí, porque ahora vamos a las estadísticas relacionadas con las preguntas. Dentro de las estadísticas relacionadas con las preguntas, tenemos la tasa el índice de facilidad, tenemos la desviación estándar, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminativa o discriminatoria del examen. Miren, con relación a lo anterior, al error estándar de medición, si ese error excede el 8%, es probable, como les dije, que esos estudiantes estén erróneamente calificados. Así que, en ese sentido, no está el examen evaluando las habilidades verdaderas del estudiante. Por eso les dije que consideren utilizar ese error estándar para aumentar la puntuación del estudiante. Bueno, eso es decisión del docente, pero son consideraciones psicométricas que se toman, ¿verdad? Siempre en las empresas que hacen pruebas y que quieren ser, ¿verdad? Trabajar con honestidad esas puntuaciones que pueden decidir en muchos casos, si es una reválida, por ejemplo, que una persona puede ejercer profesionalmente, ¿ok? O en caso de una prueba de ingreso a una institución, que ese estudiante pueda ser admitido a la institución. Así que en un examen largo, final, pues se puede considerar esto. Claro, no es que lo tienen que hacer, pero se puede considerar. Vamos entonces a ver, en este caso, el índice de facilidad. El índice de facilidad o dificultad se calcula por ítem y es básicamente, se puede trabajar en una proporción. Aquí Moodle lo trabaja como por ciento, pero se calcula dividiendo el número de respuestas correctas en el ítem, cuántos lo tuvieron bien, entre el total de personas que contestaron el ítem. Por ejemplo, si yo tengo un examen que lo tomaron 20 estudiantes y 10 estudiantes obtuvieron bien el ítem 1, pues sería 10 entre 20.5, sería el índice de facilidad o dificultad, como se conoce en psicometría. Moodle le llama facilidad, pero en psicometría se llama índice de dificultad. Si lo obtuvieron bien, digamos, de los 20, lo obtuvieron bien 18, pues sería 0.90. Así que 0.90 sería el índice de facilidad. En este caso, a mayor porcentaje, ¿verdad? Más fácil es el ítem. A menor porcentaje, más difícil es el ítem. En este caso, Moodle tiene todas estas descripciones de esos intervalos en los que cae un ítem. Por ejemplo, un ítem
que solamente lo conteste 5% o menos de las personas como correcto, sería extremadamente difícil, ¿verdad? O que algo está mal con la pregunta. Así es como Moodle lo describe. Si está entre 6 y 10%, el ítem es muy difícil. Si está entre 11 y 20%, es difícil. Entre 21 y 34, moderadamente difícil. Entre 35 y 65 es una proporción que, ¿verdad? Sería como mediana dificultad, correcta para el estudiante promedio, ese intervalo. Entre 66 y 80 es bastante fácil, entre 81 y 89 es fácil, entre 90 y 94 es muy fácil, y entre 95 y 100 extremadamente fácil. Hay otros teóricos de psicometría que ¿verdad? Los describen como muy fácil, mediana dificultad y difícil, o sea, solamente 4 categorías. En este caso, ¿verdad? Es demasiado amplia la descripción, pero es bueno que ustedes lo conozcan porque la idea es que la prueba sea mediana dificultad, ¿verdad? Entre 35 y 65 aproximadamente. Así que esa es la interpretación que se hace de ese índice de facilidad. Vamos a ver en este examen, la que está aquí, vamos a ver cada uno de ellos. El índice de facilidad me dice el porcentaje de estudiantes que obtuvieron bien el ítem. En este caso, este ítem tenía este examen tenía 37 ítems. El ítem número 1 tuvo 88.24. El ítem 2 también, 88.24, o sea, el 88% de los estudiantes lo obtuvo bien. Este ítem, 58 puntos, ¿verdad? En el caso de, esta sería mediana dificultad, 82, que esto sería fácil, 94, esto sería muy fácil, 70, este sería bastante fácil, muy fácil, digo fácil, ¿verdad? Este 82, 88 sería fácil, 88 fácil, 82 fácil, 88 fácil, 100% pues extremadamente fácil, 70-59 este sería bastante fácil, 94 muy fácil, 100 extremadamente fácil, fácil, bastante fácil, bastante fácil. No, este sería mediana dificultad, este que está aquí, ¿verdad? Mediana dificultad, fácil, bastante fácil. Fácil. 58 sería mediana dificultad. 17, este sería difícil. Este fue un ítem difícil para los estudiantes. Habría que cotejar más adelante. Si ustedes se fijan, básicamente los ítems han estado entre muy fácil, extremadamente fácil y mediana dificultad. No ha habido ningún ítem difícil excepto este, ¿verdad? Que está aquí, que ese sería muy difícil. Y más adelante voy a cotejar el ítem. ¿Ok? En muchos lugares se dice que el ítem es difícil. Algunos teóricos dicen que el ítem es difícil cuando es menos de un 50% lo obtuvo bien, ¿verdad? O sea que en este caso, hasta ahora, el único ítem que tiene esa particularidad es este. Si yo me voy al 50%, porque los demás superan el 50%, algunos de ellos. Así que básicamente me voy a centrar en este ítem, ¿verdad? Voy a ver cuál era el ítem. Ok, el ítem es un ejemplo de un objetivo. Esto es un curso de evaluación del aprendizaje. La mayor parte de los estudiantes, ¿verdad? Y de los maestros conocen la taxonomía de Bloom y pueden manejar adecuadamente la taxonomía de Bloom.
dice, un ejemplo de un objetivo redactado según el modelo taxonómico de Norman Webb para el nivel 3 de pensamiento estratégico sería, pues aquí, primero, los estudiantes se les hace difícil entender ese modelo taxonómico de Norman Webb, porque incluso el Departamento de Educación, cuando decidió adoptar la taxonomía de Norman Webb para redacción de objetivos y lo destacó así en su carta circular, tuvo que cambiarla porque los estudiantes, los maestros no podían redactar objetivos utilizando los 4 niveles de Norman Webb, ¿verdad? Pensamiento memorístico, pensamiento de procedimiento, pensamiento estratégico y pensamiento extendido. Se les hacía difícil categorizar los objetivos y cambiar de la taxonomía de Bloom, que era memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, a una taxonomía que redujo los niveles. Y a los estudiantes se les pasa lo mismo, ¿verdad? En este caso, el objetivo redactado de Norman Webb para el nivel de pensamiento estratégico sería, por ejemplo, vamos a ver las alternativas. Luego de discutir los conceptos de evaluación, medición y assessment, el estudiante define en sus propias palabras cada uno de ellos. Bueno, eso sería memorístico, así que no es estratégico. Luego de discutir los conceptos sobre la teoría termodinámica y la teoría de los gases, el estudiante compara las mismas y provee ejemplos pertinentes. Bueno, el pensamiento estratégico precisamente está centrado en el análisis. Así que en que un estudiante pueda comparar, ¿verdad? La teoría termodinámica con la teoría de los gases y ver las semejanzas y las diferencias, pues lo lleva a análisis. Así que esa sería la respuesta. La C dice, luego de discutir el tema de los vertebrados, el estudiante describe las características de un grupo, de una colección de animales. Eso está relacionado con el procedimental, ¿verdad? El nivel 2. Luego de haber discutido la historia de la guerra hispanoamericana, el estudiante evalúa la veracidad de los hechos mediante una investigación. Pues eso está dirigido al pensamiento extendido, nivel 4. Luego de haber estudiado el acoso escolar, en Puerto Rico el estudiante diseña una campaña publicitaria para atender el problema de acoso escolar en la escuela. Eso también está dirigido al nivel 4, ¿verdad? Que sería pensamiento extendido. Así que un poco a los estudiantes se les hace difícil determinar que el análisis es parte del pensamiento estratégico y que esa sería la respuesta correcta. Y solamente vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí que solamente un 17%, casi un 18% de los estudiantes obtuvo esa contestación bien. Lo que implica que en próximas discusiones de clase, pues hay que aclarar esos conceptos con mayor profundidad, porque quizás los estudiantes no pudieron adquirir el conocimiento en ese momento. Claro, este es el examen final, ya se ha acabado el semestre, y entonces, ¿verdad? Uno tiene que planificar para futuros cursos que uno tiene que atender esa área de dificultad que presentó este grupo. ¿Okay? Bien. Vamos a ver entonces, ya vimos el índice de facilidad que me dice cuán fácil, mediana dificultad, difícil puede ser un ítem, ¿verdad? De acuerdo a distintas categorizaciones que hay. En este caso era varias interpretaciones, ¿verdad? Dependiendo de cómo Moodle lo hace. La desviación estándar es una medida de la dispersión de las calificaciones respecto a la media. Y por tanto, esa magnitud de cuánto puede discriminar la pregunta. Si el índice de facilidad fuera muy alto o fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande. Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de la desviación estándar inferior a 33% generalmente es insatisfactorio, ¿verdad? Menor al 33%. Vamos a ver esto con relación al examen, ¿verdad? Recuerden que la desviación estándar es la variabilidad de respuesta con respecto al ejercicio. Dice aquí que un valor de la desviación estándar inferior a 33%, ¿verdad? La desviación estándar es esta que está aquí, ¿verdad?
Aquí tenemos 1, ¿verdad? Pero aquí sabemos que es porque prácticamente la mayor parte de los estudiantes lo obtuvo bien. Básicamente no tenemos aquí ¿verdad? Lógicamente porque todo el mundo lo obtuvo bien, así que no hubo variabilidad, ¿verdad? Pues fue bajita porque la mayor parte de los estudiantes lo obtuvo bien. O sea, ítems que son muy fáciles va a ocurrir eso, o ítems que son muy difíciles que todo el mundo lo obtuvo mal, ¿verdad? Van a tener valores de desviación estándar menores al 33%. En este caso, tampoco porque no hubo variabilidad porque todo el mundo lo obtuvo bien, así que no hay variabilidad en la respuesta. También, ¿verdad? Porque todo el mundo lo obtuvo bastante bien. Así que estamos viendo que están asociados a esa variabilidad, está asociada a el cuán bien contestaron los estudiantes ese ítem. Pero en una prueba tiene que haber ítems fáciles, ¿ok? En este caso, pues hay muy pocos bajo 33%, y los que son bajo 33% es porque realmente los estudiantes obtuvieron bastante bien ese ejercicio, ¿ok? Contestaron bien el ejercicio. Estos últimos ejercicios eran bien fáciles, se hacen, ¿verdad? Se construye una prueba de acuerdo a, la prueba se supone que se construya comenzando por los ítems que uno considera son de una dificultad, un nivel de dificultad alto, que quiere decir que si el nivel de dificultad o facilidad es alto, es que el ítem es fácil, ¿verdad? Mientras más alto, más fácil, mientras más bajito, más difícil. Por lo tanto, esos niveles de dificultad deben ir aumentando, pero luego se tienen que más o menos mantener, ¿verdad? Como por ejemplo estos aquí, que están como muy fáciles, mediana dificultad, hasta terminar con fáciles. O sea, la prueba está ¿verdad? Centrada en previas administraciones para uno saber cómo colocar esos ejercicios en la prueba, para no comenzar nunca con un ítem que sea muy difícil. Y eso es importante tenerlo en consideración. O sea ¿verdad? Hay que analizar todos estos parámetros para ver en cierta medida si se ajustan psicométricamente a lo que se espera. ¿Okay? La calificación aleatoria estimada, esa calificación aleatoria estimada es el promedio de calificación que se esperaría que los estudiantes obtuvieran por una adivinanza aleatoria de la pregunta. En otras palabras, si su examen es de 5 opciones, pues un estudiante tiene un 20% de adivinar, ¿verdad? Al seleccionar una de esas 5. Si fuese 4 opciones, tendría un 25% de adivinar en esas 4 opciones. Si fuera de 3 opciones, pues tendría un 33%, ¿verdad? Probabilidad de adivinar si fueran 3 opciones. Así que eso básicamente es lo que es la calificación aleatoria estimada. Valores arriba del 40% son insatisfactorios, porque fíjense que yo le mencioné de 5 alternativas, 20%, 4 alternativas, 25%, 3 alternativas, 33%. Si usted tuviera 2 alternativas, digamos un cierto falso, pues sería un 50% de probabilidad de adivinar. Está por arriba del 40%. Así que este tipo de ejercicio en un examen sería insatisfactorio y demuestra que las preguntas de falso verdadero no deben emplearse mesuradamente. En cierta medida, poco o nada en exámenes de este tipo. No se debe dar un examen final, sumativo, ¿verdad? De cierto o falso. ¿Por qué? Porque la probabilidad de adivinar es alta. Así que no va a tener un examen, y si la probabilidad de adivinar es alta, va a tener problemas con todas las estadísticas presentadas en Moodle. Así que mi sugerencia es que no se den exámenes finales de cierto o falso. ¿Okay? Esa es, ¿verdad? Mi sugerencia, no estoy imponiendo aquí nada a nadie. ¿Okay? Así que es algo a considerar en la redacción de pruebas. La ponderación deseada es básicamente el peso de la pregunta expresado como un porcentaje del puntaje general. ¿Qué por ciento representa ese ítem con relación
a todos los ítems. En este caso, la ponderación de todos los ítems debe dar 100%. En otras palabras, le voy a decir cómo se calcula, ¿verdad? En este caso, esa ponderación deseada es, bueno, la puntuación son 37 ítems, ¿verdad? Si usted divide 1 entre 37, 1 dividido entre 37 y lo multiplica por 100, eso le da 2.70. Es el número de ítems, un ítem dividido entre la puntuación total. En este caso, cada ítem tenía un valor, ¿verdad? En el examen de 2 puntos, o sea que eran 37, la puntuación máxima era 74. ¿Qué pasa? Que también podría ser 2 dividido entre 74 y multiplicado por 100 da 2.70. En el caso de que usted tuviese un examen donde usted cambia esa ponderación, por ejemplo, un ítem puede tener un valor de 2 y otro ítem puede tener un valor de 4, pues ahí entonces esa ponderación deseada va a cambiar, ¿okay? Porque entonces sería la puntuación de ese ítem con relación a la puntuación total. En este caso, cada ejercicio tiene el mismo valor en el examen. No importa que sea fácil, no importa que sea difícil, y de hecho no es conveniente en este caso de opciones múltiples asignar ponderaciones diferentes a ítems difíciles, porque entonces va a tener una prueba que no la van a poder aprobar, ¿verdad? Y entonces estaría malintencionado el examen. Así que son consideraciones que hay que siempre tener cuando uno mejora entonces de una pregunta, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, un examen de química y usted va a dar opciones múltiples y usted quiere hacer una pregunta con un valor más alto, pues dé un problema, ¿verdad? Para que el estudiante resuelva separado del examen y entonces no lo analice aquí. Porque si usted hace ponderaciones diferentes en la prueba, va a tener un problema más adelante estadístico. ¿Okay? Bien. El índice de discriminación les indica qué tan efectiva es la pregunta para clasificar, separar, discernir a los estudiantes más capaces de los menos capaces, a los estudiantes de alta habilidad versus los estudiantes de baja habilidad, ¿verdad? En otras palabras, es un índice para determinar si es un grupo de alta habilidad, se esperaría que en proporción los estudiantes de alta habilidad contesten este examen, ¿verdad? Con la probabilidad es más alta que los de baja habilidad. Por lo tanto, en cierta medida, por eso se llama índice de discriminación. ¿Qué tan efectiva es esa pregunta para discriminar entre estos dos grupos? En términos psicométricos, lo que se hace es que cuando ¿verdad? Se utiliza la fórmula para calcular ese índice de discriminación, esencialmente lo que se hace es que se considera el 27% de las puntuaciones más altas y el 27% de las puntuaciones más bajas. Quiere decir que usted separa los grupos en dos, un 27% más alto y un 27% más bajo. Ahí tendría un 54%, así que hay un 46% que usted no lo va a considerar para ese índice. Esencialmente, el número de estudiantes en el grupo alto va a ser el mismo que el del grupo bajo, ¿verdad? Porque es un 27% de la totalidad de ese grupo. Y de esos altos, usted determina cuántos lo obtuvieron bien en el grupo alto y del grupo bajo cuántos lo obtuvieron bien ese ítem. Entonces, crea una fórmula para calcular el índice de discriminación, ¿verdad? Que es el número de correctos en el alto menos el número de correctos en el bajo entre la mitad de la suma de los dos grupos. Y eso le da el índice de discriminación. Pues ese índice, de acuerdo a Moodle, ¿verdad? Se interpreta de la siguiente manera. Si el índice es 50% o más, el ítem tiene muy buena discriminación. Si está entre 30 y 50, adecuada discriminación. Si está entre 20 y 29, una débil discriminación. Entre 0 y 19, muy débil es la discriminación.
y valores negativos, pues la pregunta probablemente sea inválida porque lo que está diciendo es que los estudiantes del grupo bajo los tuvieron mejor el ítem que los del grupo alto, ¿verdad? Y eso pues uno como que levantaría sospechas, ¿verdad? De por qué ocurrió eso. Claro, muchas de las sospechas podría ser que el estudiante obtuvo la respuesta o que el estudiante copió la respuesta, ¿verdad? Y por eso lo obtuvo bien. Y pues lógicamente la pregunta no discrimina. Recuerden que el índice de discriminación es útil cuando tenemos grupos que nosotros vamos ¿verdad? Vamos en un curso que sea aprobado o no aprobado. Yo no utilizo mucho el índice de discriminación en mis cursos como medida para tomar decisiones, sino que las examino para ver, ¿verdad?, a qué se debe, porque vamos a ver a qué podría deberse que un ítem tenga un bajo índice de discriminación. O sea, digamos menor de 30, ¿ok? Menor de 30, que sería débil. Eh, así que vamos a ver aquí eh, el índice de discriminación. El índice de discriminación decía allí, ¿verdad?, que debería, si es por ejemplo menos de 30, pues sería débil. Vamos a ver aquí, menos de 30, este prácticamente está en el umbral, pero más o menos uno puede decir que es cerca de 30, ¿verdad? Prácticamente es esta columna, ¿verdad?, que está aquí. Bueno, este no discrimina, ¿verdad? Pero es porque todos lo sacaron bien. Y pues lógicamente los del grupo alto y los del grupo bajo lo sacaron bien. Puede ser, o la discriminación no, ¿verdad? No aparece aquí. Eh, en este caso, de nuevo, todo el mundo lo sacó bien. Pero básicamente, si ustedes se fijan, hasta ahora, este ítem sería, ¿verdad? Que tiene una discriminación débil. Este ítem que es el ítem 22. Déjenme volver acá. Hay un ítem que según vimos tiene una discriminación bajita, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿verdad? Ese ítem 22, bueno, este ítem no discriminó bien, aparentemente. Le voy a decir por qué. Déjenme volver porque me salgo cada vez que quiero entrar. Me salgo. Vamos a volver al ítem. A tratar de buscar una explicación, ¿verdad? Es el ítem 22. Ok, validez concurrente de una prueba. Bueno, esto es un concepto en medición que a los estudiantes ¿verdad? Muchas veces se les hace difícil entender lo que es validez concurrente. Validez concurrente es la validez que se obtiene cuando se correlaciona una prueba con otra que mide el mismo rasgo, ¿verdad? De manera concurrente. Realmente los estudiantes a veces confunden esa prueba con validez concurrente con la planilla, como que se desarrolla utilizando una planilla, ¿verdad? Esta es una respuesta que los atrae y esa no es la respuesta. La prueba que se desarrolla siguiendo una planilla de especificaciones, ese tipo de validez se llama validez de contenido, no concurrente. Concurrente es correlacionar una prueba que mide el mismo rasgo con otra que mide el mismo rasgo. Por eso se llama, ¿verdad?, concurrente. Así que es un concepto un poco difícil para los estudiantes, ¿verdad? Y por eso quizás en este caso, ese ítem tuvo una discriminación tan bajita. ¿Ok? Vamos a continuar aquí. Ok. Vamos a la eficiencia de discriminación. Esta estadística intenta estimar qué tan bueno es el índice de discriminación en relación con la dificultad de la pregunta.
Estás relacionando la discriminación con la dificultad. Un ítem que sea muy fácil o muy difícil no puede discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes, debido a que la mayoría de ellos obtendrán el mismo puntaje para esta pregunta. Realmente, si el ítem es muy fácil, como vieron allí, pues posiblemente no discrimina porque tanto los estudiantes altos como bajos lo van a sacar bien. Así que si lo van a sacar bien, no discrimina. Igual que si el ítem es difícil, ¿verdad? Demasiado difícil, pues tanto los estudiantes del grupo alto como los del bajo lo van a sacar mal, por lo tanto no discrimina. Así que la discriminación máxima requiere que un índice de facilidad que esté en el rango del 30 a 70, ¿verdad? Podríamos pensar que ahí va a estar la discriminación máxima, aunque a pesar de que este valor, a pesar de esto, ¿verdad? Este valor no es garantía de obtener un alto índice de discriminación. La eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%, pero debería poder obtenerse valores superiores al 50%. Valores inferiores al 50% de eficiencia de discriminación indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre estudiantes de habilidades diferentes. Y que lógicamente no se considera una buena pregunta. Esto es importante considerarlo de nuevo cuando el curso es aprobado o no aprobado. En un curso regular donde no se está, ¿verdad?, dando aprobado o no aprobado, que usualmente se utiliza el 70% más aprueban, o sea, el que obtiene 70% más aprueba y el que tiene menos de 70 no aprueba, pues no se debe utilizar. O sea, yo en mis cursos no utilizo mucho las estadísticas de discriminación porque el naturaleza del curso no es esa. Así que en este caso se estaría diciendo que valores inferiores al 50, pues que ¿verdad? La pregunta no es tan efectiva porque para este análisis 50 o más sería muy buena discriminación. Menos de eso sería adecuada, débil, muy débil o pregunta inválida, ¿verdad? Vamos a ver en el examen que yo di cuáles superan el 50%, ¿ok? Que sería la última columna, ¿verdad? La última columna, la eficiencia discriminativa. Bueno, si ustedes se fijan, este no supera el 50%, este ítem. Este no supera el 50%, tenemos dos ahí, dos ítems. Este no supera el 50%, pero fue el ítem que ya vimos, ¿verdad? Que tanto los estudiantes altos como bajos no salieron muy bien. Todos los demás, bueno, este fue bastante bajo, ¿verdad? 15, este 26, 44, 244, ¿verdad? No tuvieron una eficiencia discriminativa y eso se ve aquí en la gráfica, ¿verdad? Eso se ve aquí en la gráfica. Son estos ítems, ¿verdad? Donde esta que está aquí, si usted se fija, este 50, ¿verdad? Aquí, pues aquí hay unos cuantos ítems, que están bajo 50, todas las líneas anaranjadas, ¿verdad? Que están bajo el 50, aunque el ítem discrimina, ¿ves? Esta está bajísima, pero el ítem discrimina. ¿Ok? Así que este fue bien bajita, que fue el que tenía 2 y pico. Podrías ver la pregunta cuál es, pero el ítem discriminó, ¿verdad? En ese caso, en este caso del que fue bien bajito, 244, era un ítem que no era muy fácil, porque prácticamente la mitad lo obtuvo mal, ¿verdad? Así que en ese caso, pues podría revisar el ítem, ¿verdad? Así que realmente yo no tendría mucho problema con el examen porque tengo buenas estadísticas, sobre todo para una de las más importantes, ¿verdad? Que yo considero que es el coeficiente de consistencia interna y el error estándar de medición. Esas son las dos estadísticas para mí más importantes que me dan una idea general del examen en su totalidad. La pregunta, pues es otra información, pero pregunta, un poco uno puede ir a la pregunta para revisar la misma y determinar si hay que hacer algún cambio
en la misma. Déjenme enseñarles aquí unas preguntas que fueron identificadas, que es esta que está con esta cajita ¿verdad? Rosa. Es que esta pregunta podría estar teniendo algún problema. Y tengo aquí una, ¿verdad? Una de ellas. Esta pregunta podría estar teniendo algún problema. Déjenme revisarla. Esta pregunta no es una pregunta fácil. Dice, al analizar los resultados de un estudiante en una prueba, se determinó que el mismo tenía un rango porcentil de 84, ¿verdad? El estudiante tiene un rango porcentil de 84 en esa prueba. El tipo de prueba que nos permite llegar a esta conclusión es referida a criterio, estandarizada, referida a norma, diagnóstica y de criterio, ¿verdad? Aquí el estudiante confundió, la mayor parte de los estudiantes seleccionó estandarizada, porque cuando se habla de prueba normativa y estandarizada. Pero la respuesta correcta es referida a norma, porque lo que es referido a norma, la norma es que la interpretación que tiene la prueba con relación a la puntuación de un estudiante con respecto al grupo, que es la norma, ¿verdad? El concepto de estandarizada es más un concepto de procedimiento que se sigue para llegar a una norma. Por lo tanto, la respuesta no es estandarizada. Cuando se habla de prueba estandarizada y normativa, los dos conceptos no son iguales, no son sinónimos, ¿verdad? Hay una diferencia en que la normalización llega por el proceso de estandarización. O sea, yo establezco una norma porque hago una estandarización, ¿verdad? Que es básicamente utilizando puntuaciones Z. Y entonces, pues los estudiantes confundieron el proceso de estandarización con el concepto de referida norma. Pues obviamente hay que entonces hacer la aclaración de que están confundiendo esos dos conceptos, que son dos conceptos que no son similares, ¿verdad? No son sinónimos. Por eso se dice normativa y estandarizada. O sea, son dos conceptos separados. Y eso es una pregunta que siempre le ha dado mucha dificultad a los estudiantes y entonces, pues el docente tiene que atender probablemente ¿verdad? Esa confusión, ese error conceptual que tienen los estudiantes, pero, ¿verdad? Aquí precisamente Moodle me identifica un ítem como que fue un ítem que hubo problemas con él. Por eso fue que esa eficiencia discriminativa fue bien bajita y si ustedes se fijan, el índice de discriminación es prácticamente cero, ¿verdad? Tanto los estudiantes buenos como con los estudiantes, ¿verdad? De alta habilidad como los de baja habilidad lo tuvieron mal y no discriminó. Y esa, ¿verdad? Sería una consideración importante que hay que tener. También, si este valor que está aquí, el valor del peso efectivo, es menor que la ponderación deseada, pues el ítem puede estar teniendo problemas. Y en este caso pasa eso, ¿verdad? Con ese ítem específicamente, que este valor es mucho más bajo que 270. Por lo tanto, el ítem va a tener problemas. Podría eliminarlo, ¿verdad? Considerar eliminarlo, o que probablemente eso fue lo que hice en este examen, que, ¿verdad? Se elimina, porque el ítem realmente no tenía poder de discriminación y se puede eliminar para un poco, ¿verdad? O, como les digo, asignarle este valor de 5, el error estándar, a la puntuación final. O sea, podría tomar dos alternativas: o elimino el ítem o añado el error estándar a la puntuación final del estudiante. Esa es otra opción que podría tener. Vamos a ir aquí, ¿verdad? Y esta sería la información gráfica que se tiene con relación a el índice de facilidad con el índice de eficiencia ¿verdad? De discriminación. Preguntas, aquí yo les tengo una referencia, yo les voy a hacer llegar esta presentación también con otro documento que explica mejor la interpretación de
de las estadísticas para que lo tengan como fuente de información. Si ahora abro el espacio a preguntas de la audiencia para, ¿verdad?, beneficio del webinar. ¿Alguna pregunta, alguna comentario que quieran que tengan a su, ¿verdad?, interés discutir? Se abre el espacio para preguntas. Alguien que lo use, que tenga experiencia usando las estadísticas en Moodle y que ha hecho, no sé. Más comentarios que estuvo muy claro todo, que muchas gracias. Pues si no hay preguntas, concluimos con esto el webinar. Espero que haya aclarado algunas dudas y que utilicen sabiamente la plataforma porque les dice mucho, ¿verdad? De hecho, yo les quería decir que esta análisis que se hace de las pruebas puede ser un vehículo para hacer investigación. Yo he hecho muchas investigaciones en química orgánica con pruebas y hemos publicado ya como 3 artículos en el Journal of Chemical Education relacionados a los análisis que hacemos de las pruebas de química orgánica aquí en el recinto de Río Piedra. Así que es un vehículo fascinante para hacer investigación para aquellos docentes que les interesa analizar sus pruebas y analizar sus cursos y qué hacen, ¿verdad? Qué acciones toman. Así que los invito a que utilicen estos recursos que tiene Moodle para hacer análisis de sus pruebas. ¿Verdad? Una opción es poder publicar en alguna revista arbitrada de su disciplina. Así que, nada, con eso culmino el webinar.